Vamos a ir iniciando esta serie de presentaciones en términos de lo que es las necesidades de desarrollo de infraestructura a escala regional. Vamos a ir invitando a la representante de la Cámara de Puertos Privados. Le pido ahí a Coordinación Asistencia que por favor acomoden los micrófonos. Bueno, ya lo hizo ella misma. No sé. Acompaña. Hola, sí. Si querés, presentate. Bueno, mi nombre es Denise Yuckman, soy gerenta de la Cámara de Puertos Privados Comerciales y, bueno, primero agradecer la invitación a los organizadores y, bueno, también un placer compartir con mis compañeros el panel. Para empezar quería pedirles si por favor pueden mostrar un videíto, no sé si lo tienen cargado. Esperamos unos segundos. Hemos organizado abrirnos un poco en la presentación para que se pueda ver el video, pues se imagina si hubiésemos hecho una mesa, lo tapábamos a todo. Igual ocupo poco. Bueno. Mientras tanto, Denise, si querés... Sí, en realidad quería mostrar las siempre es la ley de Murphy, cuando vean. preparamos el video... ¿Está resuelto? No sé si lo tienen. La idea de este panel es que una entidad que se desarrolló fundamentalmente en los últimos 30 años de la sanción de la ley de puertos en Argentina, la 24093, y que fue realmente impulsora de un nivel de inversión, la entidad y básicamente quienes la componen, en la ampliación de todo lo que es la capacidad portuaria argentina, nos dé su perspectiva. Más luego invitamos a Gustavo Idírogoras, que nos va a acompañar virtualmente desde el rol de los exportadores. Y convocamos al área de transporte y de infraestructura de la Bolsa de Comercio de Rosario a través de su coordinador, Alfredo Cecé, para que salgamos en clave ya más regional. Y por último nos va a acompañar la secretaria de Transporte, con lo que ya en parte se ha planteado de lo que son los enclaves logísticos desde nuestra provincia. Perfecto. Esto lo hice porque estoy entrenado para alargar. Estirar. Y ya tenemos la presentación de la Cámara de Puertos Privados. Bueno, quería mostrarles el video para que vean en realidad lo que es la productividad argentina. La verdad que el trabajo y la producción de cada región se conecta a través del mundo mediante el sistema portuario argentino. Yo voy a hablar un poco más general, más a nivel nacional de lo que es la logística, si bien hablar del futuro de la logística acá en la provincia de Santa Fe
y sobre todo del nodo del Gran Rosario, es hablar del futuro y de la competitividad de todo el país, porque es una provincia estratégica, como vinieron hablando hasta ahora. La verdad que hablar de mover, la logística no es nada más mover cargas de un lugar al otro, la logística engloba un montón de otras cosas como la que estuvimos hablando, es generar empleo, es atraer inversiones, es sostener la producción y también es aumentar exportaciones. Y desde la Cámara de Puertos consideramos que la logística, a ver si es este. Bueno, desde la Cámara de Puertos consideramos a la logística como un sistema integral, donde se conectan los puertos, la navegación, los ferrocarriles, la infraestructura vial y también la articulación público-privada. Tenemos que pensar que para ser competitivos no podemos depender solamente de uno de estos factores, sino que lo tenemos que tomar como un sistema. Y en ese camino yo creo que desde la Cámara pensamos que está la provincia de Santa Fe, porque existen avances concretos. Muchas cosas ya se estuvieron hablando hasta ahora, pero yo les voy a dar un punteo de lo que nosotros vemos. El sistema STOP, por ejemplo, que si bien es un sistema a nivel nacional, la implementación de la versión 5.0, que incorpora el tema de las bandas horarias, representa un salto en la gestión logística inteligente. En particular en esta región que tiene tanta concentración de terminales portuarias y que hay un increíble flujo de camiones, el sistema del STOP vino justamente a ordenar ese flujo de camiones, a mejorar el tema y tratar de disminuir el congestionamiento que hay en las rutas, a darle mayor seguridad también a los transportistas, a evitar los tiempos improductivos y también, y es muy importante, tratar de mejorar la calidad de vida de las comunidades que conviven con la actividad portuaria. Otro de los puntos es el Plan Cosecha Segura, que es una combinación de fuerzas tanto a nivel nacional como a nivel provincial y brinda seguridad, trazabilidad y previsibilidad tanto a los transportistas como a los productores y a los operadores. Y sobre todo en periodos donde hay mayor presión en lo que es la infraestructura de la región. Y también es súper importante reconocer las inversiones que está haciendo la provincia, tanto en lo que tiene que ver con rutas como en accesos portuarios. Esto impacta directamente en los costos logísticos y en la seguridad vial y en la calidad de vida también de las comunidades que conviven con la actividad portuaria. Y otro tema a mencionar es el circunvalar ferroviario, que permite el acceso de las formaciones ferroviarias directamente a los puertos de Timbúes y del Gran Rosario. La verdad que pensar en alguna de esas iniciativas en forma aislada no estaría correcto, digamos. Para ser competitivos tenemos que pensar en todas ellas como una cadena, porque la infraestructura para la logística es una cadena donde confluyen, vamos a pasar, infraestructura, tecnología, seguridad y también la coordinación institucional. Y en esa cadena los puertos son una parte fundamental. Para que se den una idea, el 90% de nuestro comercio internacional pasa por nuestros puertos, por todo el sistema portuario. Y entre el 60 y el 70% de los insumos que se utilizan para la producción industrial pasan por nuestros puertos. Conseguir una disminución en los costos logísticos mejora la competitividad de todo el país. Para nosotros los puertos son plataformas estratégicas para el desarrollo económico del país, porque engloban empleo, producción, inversiones, divisas y la integración con el mundo. Y desde la Cámara pensamos que para poder ser competitivos es fundamental considerar algunos puntos.
pensar en un plan multimodal integral que combina el ferrocarril, el camión y el transporte fluvio-marítimo. Tener una vía navegable troncal ágil, eficiente, moderna, con mayores profundidades para que nos permita cargar las bodegas de los buques en forma completa, tratar de reducir el top-off y dar previsibilidad para poder seguir manteniendo y sostener y atraer mayores inversiones a largo plazo. Un tema que también nos parece fundamental es la modernización de la ley del cabotaje, que permita disminuir los costos. En realidad es incrementar las cargas de puertos entre puertos argentinos. Eso nos permitiría disminuir los costos logísticos, hacer nuestros puertos más eficientes. También nos posibilitaría la simplificación de la documentación, de procesos de documentación, de la digitalización y de procesos aduaneros. Y una cosa muy importante es el reposicionamiento de los contenedores vacíos. Vamos a pasar. Ahí está. Otro de los temas que para nosotros es súper importante desde la Cámara es la revisión y racionalización de impuestos distorsivos y de la multiplicidad de tasas que encarecen a la actividad. Y también apoyamos fuertemente la licitación de los trenes de carga que potencian e impactan de manera directa la producción de la agroexportación, la minería y también el desarrollo energético de zonas como, por ejemplo, Vaca Muerta, mejorando así también los costos logísticos y tratando de conectar las economías regionales con los mercados internacionales. Y el último punto es la modernización laboral. La reciente categorización que sufrió, en realidad no la sufrió, sino la reciente categorización que dio a la logística, algunas actividades logísticas y a la actividad portuaria con carácter de esencial, refleja la importancia que tiene la actividad, la importancia estratégica que tiene la actividad para el funcionamiento también de la economía, para el abastecimiento y para el comercio exterior. Y para nosotros es muy importante y es fundamental construir espacios de diálogo y acuerdos que permitan que la actividad no se corte, pero siempre también respetando los ámbitos de negociación. Y para terminar, más con una idea a largo plazo y federal, pensamos que el gran desafío de la Argentina en las próximas décadas es no pensar en puertos en forma aislada, es pensar en una red federal de especialización logística y productiva. Porque la idea no es que todos los puertos hagan lo mismo, sino es potenciar la especificidad de cada región y de cada nodo portuario. Es brindarle a cada región las herramientas que necesita para poder potenciar su producción, para poder potenciar su trabajo. Y en esas herramientas están justamente la mejora en las rutas, hacerlas más seguras, las conexiones con ferrocarriles, una vía navegable moderna, reglas previsibles y procesos digitales modernos. Porque nosotros sentimos que cuando la logística acompaña la vocación productiva de cada territorio, los puertos dejan de ser solamente lugares de entrada y salida de mercadería y se convierten en motores de desarrollo de la región, acercando obviamente la producción a los mercados del mundo. Y les dejo esta frase: el mundo no compite puerto contra puerto, compite cadena logística contra cadena logística. Por eso cuando una región gana en competitividad, gana también en puerto, gana la producción, gana el empleo, gana la inversión y también gana el país. Muchas gracias. Muy bien. No se vaya, Denise, la quiero saludar como corresponde. Primero agradecer en la presencia de Denise, como es tan difícil tu apellido, Hjulman, por eso me costaba presentarla al inicio. Denise es la gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara. En tu nombre queremos agradecer
a su presidenta, Gabriela Ardizone, a su vicepresidente, Luis Ubizarreta, que permanentemente nos acompaña y que nos parecía esencial y que esté presente la Cámara, porque en los últimos, como comenté, 30 años, la inversión en puertos privados de la Argentina superó los 15.000 millones de dólares. Y más, bueno, aceptemos los números, pero eso es lo que nos permite, bienvenido Sergio, contar en términos de exportación de agrograneles con una capacidad de primer orden mundial, como así también en muchas terminales privadas, en términos de cargas contenerizadas con buena capacidad, que obviamente la Argentina necesita multiplicar por 3 sus cargas contenerizadas. Y bueno, y acá vamos a tener los desafíos de lo que son los puertos públicos, como los nuestros, como, cuando digo los nuestros, Rosario, Santa Fe, los entes de la provincia de Buenos Aires, como los futuros, no futuros, hace 20 años que necesitamos que desarrollen y se impulsen con todas estas nuevas cargas que estamos propiciando. Entonces, muchísimas gracias, Denise, por tu presentación y por el esfuerzo de venir hoy a Rosario. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para Denise. Le pido ahí a coordinación si contamos ya con la presencia de Idígoras. Lo podemos invitar, luego nos va a acompañar Alfredo C.C. Alvarado en este modelo que en realidad teníamos planeado más un panel, pero bueno, como hay presentaciones, optamos para que los puedan ver y grabar en este formato. Lo estamos invitando a Gustavo Idígoras. Bueno, ahí, Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos. Te voy a dar en cierta forma la espalda, aunque vos me vas a ver de frente. Bienvenido el presidente de Ciara y a la vez un gran promotor de todo lo que es la cadena agroalimentaria a Sportlock y permanente y asiduo acompañante de nuestras iniciativas. ¿Cómo te va, Gustavo? Bienvenido. Buenos días, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, acá estamos desarrollando Sportlock, más de 40 expositores, cientos de inscritos y bueno, hay un auditorio atento a... Estamos hablando del desarrollo de la infraestructura regional. Se ha hablado mucho en las presentaciones de la actividad de lo que es la concesión de la vía navegable troncal. Y bueno, te estamos invitando para que desde tu lugar y desde el lugar que vos representás, nos comentes fundamentalmente qué perspectivas ves para el próximo quinquenio, decenio, dado la expansión de la producción agrícola, las posibilidades y fundamentalmente al haberse concretado, ahora que hemos logrado sacar del garage a la concesión de la vía navegable durante casi una década de falta de desarrollo y de inversiones, ¿qué perspectiva le ves y qué cosas ves que también faltan desarrollar? Bienvenido, Gustavo. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a Sportlock, particularmente a vos, Juan Carlos, porque siempre la gentileza de invitarme. Lamentablemente no los pude acompañar hoy en Rosario. Pero en segundo lugar, agradecer al panel que está hoy presente, que me gustaría acompañarlos presencialmente, tanto a Mónica como a Alfredo y por supuesto a Denise, que acaba de hacer la presentación sobre la visión de todos los puertos. Yo voy a focalizarme en el sector cerealero olaginoso, en la agroindustria exportadora como principal fuente de generación de divisa al país, principal fuente exportadora de la Argentina al mundo. Y como dice Juan Carlos, tal vez voy a arrancar hablando de la vía navegable troncal, de la hidrovía, ese río que ustedes tienen ahí a la izquierda de ustedes sentados, que es un río que nos conecta con el mundo. Habitualmente decimos que ese río y el río de la Plata son las autopistas de conexión con el mundo. No es Ezeiza, no es ninguno de los aeropuertos que tenemos, es justamente el río Paraná el que nos conecta con el mundo. Un río Paraná diseñado para circular barcos
con un diseño de la década del 90 que claramente al 2026 ha quedado desactualizado. El mundo ha evolucionado enormemente. Argentina ha evolucionado enormemente. Su producción de exportación en la década del 90 no superaba los 20 millones de toneladas. Este año estamos ya pensando en superar 115 millones de toneladas en toda esta gran región del Gran Rosario, transformándose el Gran Rosario en el primer semestre de este año en el primer principal hub logístico agroexportador del mundo, superando a Nueva Orleans en volumen, un volumen que ya pasa los 65 millones de toneladas, con un nivel de crecimiento fenomenal, teniendo en cuenta la cosecha récord de este año que ha superado, de acuerdo a los registros de la Bolsa de Comercio Rosario o la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, los 160 millones de toneladas. Y tenemos entonces que hablar de la vía navegable porque, como bien decía Juan Carlos, estaba en el garage, yo diría, estaba archivada en el sótano directamente. Hacía más de 10 años que golpeábamos la puerta con la Cámara de Puertos y otras cámaras y la Bolsa de Comercio Rosario para tratar de que alguien la desenterrara y tratar de avanzar a nivel de política pública, de infraestructura portuaria, en una estrategia de profundización, una nueva licitación que llevara justamente a la profundización, mayor dragado, nuevas tecnologías acordes con la época que estamos viviendo, un balizado moderno, inteligente también, y por supuesto el gran objetivo de todos de llegar a los 40 pies navegables en los próximos años. Pero en particular, tratar de salir también, no solamente del sótano de un tema estratégico para el país y que había que reconstruirlo y reinventarlo, sino también reconstruir una relación de proveedor con usuario que había sido rota en el anterior gobierno. Recordemos que ahí muy cerca donde están ustedes sentados, unos kilómetros de ahí, el expresidente de la Nación había declarado la soberanía del río, la soberanía portuaria y había estatizado la vía navegable troncal, generándole a todos ustedes 100 millones de dólares de deuda que hubo que intentar ir pagando en estos 2 años cuando asumió esta nueva gestión, porque alguien en el Estado, en ese gobierno, se olvidó de pagarle al proveedor de servicios de dragado y balizado un monto sideral. Y estas son las cosas que pasan cuando se habla erróneamente de un concepto de soberanía. La soberanía está dada en la generación de empleo, de inversión, y la profundización, el dragado, el balizado y la navegabilidad es justamente el ejercicio más pleno y justo de soberanía que podemos tener. Este tipo de situaciones llevaron a que había que buscar revertir de alguna manera y lo antes posible una situación absolutamente insoportable para la actividad agroexportadora y cualquier tipo de actividad portuaria en el país. Así que hoy nos encontramos con que dentro de 15 días, la primera semana de septiembre de este año, vamos a lograr como argentinos que se inicie una concesión con un consorcio que se presentó, que compitió, que ganó una licitación, donde participamos activamente tratando de generar propuestas. No siempre todas son escuchadas, claramente, esto es parte del ejercicio de la democracia también y del debate, pero al menos se confirma que la primera semana de septiembre vamos a tener un concesionario privado que va a invertir a riesgo empresarial, lo cual es muy importante, que no le va a hacer gastar un solo peso al Estado, es decir, a los contribuyentes, que los usuarios vamos a pagar un peaje que por supuesto discutimos a rabiar con el Estado argentino para tratar de bajarlo. Y efectivamente se logró en la primera etapa bajarlo del valor actual a 3,80 TRN, dólares TRN, y por supuesto a una estrategia de crecimiento hasta llegar a los 40 pies navegables en los próximos 6 años, con estudio de impacto ambiental y con un montón de consideraciones adicionales. El segundo es que no hay aval del Estado, y esto es muy valioso también, porque el Estado no debe subsidiar estas actividades si las actividades se pueden sostener por sí mismas. Imaginemos una autopista al mundo que conecta, en nuestro caso,
110 millones de toneladas que salen por esta autopista y que llegan a 125 mercados en el mundo que solo se podría mantener con subsidio del Estado. Sería de altísimo riesgo, no habría inversiones portuarias. ¿Por qué sentido el gobernador se fue a Chile para tratar de generar los acuerdos para impulsar justamente que la minería toque Rosario como centro neurálgico? No tendría sentido alguno hablar de todos estos temas. Y por eso es que estamos convencidos que la vía navegable es autosostenible en todo sentido, en sentido económico, en sentido comercial, en el sentido ambiental y en el sentido, por supuesto, del desarrollo social que tiene implícito. Esta licitación, que recién ahora le vemos los papeles, vamos a ver cómo va a ir cambiando la realidad productiva, comercial, tecnológica, de inversión, de empleo, de todo nuestro cordón agroindustrial, pero también, por supuesto, de todas las riberas y de todos los puertos, como decía Denise eh, anteriormente. Por eso es que insistimos tanto en este proceso, tal vez con cierto grado de vehemencia, porque vemos y estamos convencidos de que esto tiene un futuro promisorio. Y justamente hablando de lo que Juan Carlos me había pedido un poco focalizar, que es el futuro, entendemos que hay un escenario de crecimiento en la producción agroindustrial argentina. Es un crecimiento que se viene dado por la logística, este tema de transporte fluvial y marítimo, que tiene que estar acompañado por una nueva ley de cabotaje, indispensable para lograr en el 2026. En segundo lugar, por un consejo de control público-privado. Tenemos que focalizarnos en asumir nuestra responsabilidad a nivel empresarial, a nivel sindical y las provincias para que acompañemos los tres juntos durante 25 años que esta licitación, esta concesión, esta administración sea eficiente en todo sentido, en términos de objetivos, de dragado, balizado, tecnología, navegabilidad, en términos de transparencia, en términos de desarrollo y crecimiento, y en eso la reciente creación del Consejo de Control nos alegra. Tenemos cada uno nosotros una silla para poder discutir, conversar y debatir todo el tiempo. La provincia de Santa Fe tendrá la vicepresidencia que para nosotros tiene que ser permanente de Santa Fe, claramente, y seguramente se harán muchísimas reuniones en Rosario de gobernanza de este Consejo de Control. Y el último tema es un tema importante para resolver también en los próximos meses, que es aplicar la exención del impuesto al IVA, del IVA a todas las operaciones de dragado y balizado de la hidrovía. Esto es muy importante también, porque si no estaríamos sobrecargando con impuestos a un servicio de exportación que la ley prevé de impuestos a la ganancia y la ley de régimen tributario, las exenciones en ese sentido. Bueno, claramente tenemos que convencer a una persona que seguramente ustedes se darán cuenta que es bastante fácil hacerlo, que es el ministro de Economía, para que esto suceda, pero este es el camino a transitar, porque cualquier actividad que desarrollemos, si no en los próximos años, cualquier inversión de ampliación o nuevos puertos, etcétera, va a estar condicionada justamente a esa condición impositiva que en el resto del mundo no se aplica, y por lo tanto es natural que en Argentina tampoco nos aplique. Si estos dos elementos los tenemos en plena operatividad en el 2026, auguramos un futuro promisorio de crecimiento. Pensemos que estamos ya hablando de 160 millones de toneladas de producción total, 110 de exportación o 120, depende cómo tomamos la fecha de corte este año, pero tenemos una proyección de crecimiento para superar las 200 millones de toneladas en los próximos años, y eso va a generar una oportunidad y un desafío enorme de cómo administrar de manera logística. Y por eso la parte logística, como decía Denise, y seguramente Mónica va a hablar sobre este tema, tiene mucho que ver la planificación estratégica y las nuevas políticas que está implementando Santa Fe con el stop y con muchas otras medidas que se vienen en los próximos meses en ese sentido. Y por último, con el tema ferroviario. Estamos con muchísima expectativa para que el gobierno publique en las próximas 2 semanas los proyectos de licitación y de apertura para la concesión del Belgrano Cargas, que es una de las líneas de carga más importantes que llegan a Rosario y que generan una atracción de 6 provincias productoras para que podamos también transitar con trenes
el transporte de carga de cereales y oleaginosas que luego podamos industrializar y exportar al mundo. Así que, en general, Juan Carlos, te diría, y el público, tenemos un horizonte muy promisorio. Estamos en los inicios, en los albores de una nueva etapa de reconversión, de crecimiento sostenido para los próximos años. Argentina está volviendo a ser un lugar de interés de inversiones portuarias a nivel mundial. No perdamos esta oportunidad, trabajemos todos juntos y este tipo de eventos justamente confirman que estamos en el camino correcto. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias a vos, Gustavo. Te comento que en el panel que continúa, para aquellos que nos están acompañando, justamente va a estar presente y agradecemos la presencia de los funcionarios de la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables, los responsables de la parte de ingeniería y de obras hidráulicas, el ingeniero Cherubini, la ingeniera Gómez, y también van a estar los responsables de la futura concesión. Sé que no va a poder acompañarnos Juan Alegrino, pero está el ingeniero Caviglia también acá acompañándonos, que va a ser un panel más que interesante para, ya ahí, no con presentaciones puntuales, hemos organizado, Gustavo, y para todos que hubiese una introducción, ¿no? Entonces están escuchando a los exportadores, a la Cámara de Puerto y luego los funcionarios y la Bolsa de Comercio de Rosario. Pero bueno, Gustavo, en la próxima te esperamos presencialmente y que también entendamos de que la producción argentina tiene varios desafíos. Hay paneles específicamente de biocombustibles en la jornada de hoy, está la presentación de Santa Fe Bio. La ley de combustibles es todo un tema para nuestro país, es un enorme desafío que tenemos y fundamentalmente a escala regional. Y bueno, como decís siempre vos, y con esto te despido y si querés decir unas palabras finales, Argentina participa en el juego de la seguridad alimentaria del mundo, de la seguridad energética y yo le agrego siempre en términos de la seguridad del transporte. Ese es un desafío en este mundo tan en crisis como vivimos globalmente. ¿Te parece, Gustavo, que esos tres desafíos para el horizonte de país? Sí, totalmente de acuerdo, Juan Carlos, coincidimos plenamente en esa visión. Y hay un cuarto elemento que es muy valioso y que por ahí no nos percatamos, que es estar en una zona de paz permanente. Hoy es un valor económico y comercial fundamental y estratégico. Muchas empresas deciden invertir y pensar la opción de la Argentina, pensar la opción de Santa Fe como capital agroindustrial del mundo, a los efectos de mirar que estamos en una zona de paz, donde no existen conflictos militares, no existen hipótesis alguna en ese sentido, y por lo tanto tenemos capacidades para producir y exportar alimentos, fibras, bioenergías, que seguramente en el panel que escucharé lo va a hablar mucho más sobre este tema, pero estamos muy interesados en la nueva ley de biocombustibles que tiene que surgir en Argentina y discutiendo con muchos países del mundo la forma en la cual podemos abastecer de bioenergía desde Santa Fe al mundo. Así que creo que esos son los grandes desafíos y vamos por el buen camino. Gustavo Idígoras, muchas gracias por participar en Sportlock, su primera edición. Te despedimos. Acá el auditorio está completo y vamos ya convocando al licenciado Alfredo Cecé, un entrañable amigo. Creo que con Alfredo hace 30 años que trabajamos en estos temas y siempre miro a la derecha y está Alfredo en los paneles. Parecemos un dúo en algunas cosas, estimado Alfredo. Me tomo esta chance por la confianza, los que no nos conocen. Alfredo Cecé es uno de los principales analistas y economistas con los que contamos, no solo a nivel regional, en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Ingeniería, para abordar todos los temas que tengan que ver con crecimiento. Es un especialista también en análisis de concesiones
y de cuestiones de regulaciones, pero bueno, no creo que hoy vengas tanto sobre ese tema. Vamos a hablar más sobre el futuro de la logística en escala regional. Bienvenido, Alfredo, y muchas gracias a la Bolsa de Comercio por acompañar Exporlo. Su 142 aniversario, ¿está bien? Exactamente. Bueno. Primero, gracias, Juan Carlos. Segundo, como corresponde, el saludo del presidente de la Bolsa, el señor Pablo Bortolato, y de la mesa ejecutiva, a los organizadores, a los funcionarios, a Mónica en particular. Así que gracias por esta oportunidad. Creo que se ha dicho todo, casi todo. Por lo tanto, para ahorrarles el aburrimiento, voy a mencionar algunas viñetas, algunas cosas puntuales que creo que ya se han dicho y algunas que tenemos que tener en cuenta. La última que iba a decir y que me robó, y digo era él, que estamos en una zona de paz, pero bueno, vale. En el contexto actual tenemos que ver que la región portuaria de Rosario viene un movimiento importante, como ya lo señaló el ministro Puccini, recuperó el primer puesto como nodo portuario a nivel mundial. También ya dijo el número, más de 75 millones de toneladas de productos agroindustriales. Y en esta comparación que suelen realizar los investigadores de la Dirección de Información y Estudio Económico, uno de ellos me acompaña acá, que es Guido Angelo, que va a estar incorporándose ya a la parte de Comisión de Transporte, superando a Nueva Orleans y a Santos. Después, si esto se puede compartir, hay una imagen con todas las terminales portuarias de la región, la capacidad de descarga de las terminales agroindustriales, y me parece que después de todo lo que ya ha señalado, también lo señaló Denise, es que hay que aprovechar esta concentración geográfica de terminales y utilizando una vieja palabra ya, que es utilizar la sinergia que nos da... Perdón. Claro. Bueno, está la comparación con los distintos nodos, algunos datos del contexto actual, que es lo que estaba hablando, la imagen de todas las terminales portuarias de la región y la capacidad de descarga. Y esto es lo que estaba comentando de la importancia de aprovechar las sinergias que nos generan o que pueden generar esta red, este nodo portuario. Me refiero para aprovechar el movimiento, el embarque y el desembarque de productos de otras actividades como puede ser la minería. Yo creo que sería una picardía desaprovechar los beneficios que nos brinda el hecho de que ya haya una infraestructura instalada. Por supuesto que esto genera desafíos en materia de proyección agroindustrial, vienen positivas. Podemos, si se dan las condiciones, permanecer como primer hub portuario a nivel mundial, repetir esa posición, no por una cuestión de campeonato ni de numérica, sino simplemente como la importancia socioeconómica que tiene y por el orgullo y la marca de la región Rosario. Acá hay algunas cosas que me interesaría señalar, que creo que se han mencionado
menos. Uno es el tema de la sensibilidad climática de las inversiones, que son necesarias y las que están hundidas, ante un escenario que parece ser complejo. El segundo es el tema de la dependencia del transporte terrestre para alimentar a este hub portuario, y dentro de la dependencia del transporte terrestre, la necesidad de mejorar la operativa ferroviaria. Acá hay gente que sabe de esto, el ingeniero Barroso, el ingeniero Langer. No voy a entrar en detalles, pero sí voy a aprovechar para mencionarlo. Esto es muy importante. Tenemos que tomar el toro por las astas y darles una solución a esto. En cuanto a la vía navegable, algo ya comentó Gustavo Idígoras, no voy a reiterarme, pero dado que ya ha sido adjudicado la concesión de la vía navegable troncal, creo que como entidad nos vamos a centrar en la puesta en marcha del organismo del Consejo de Control, perdón, vamos a utilizar el nombre correcto, el Consejo de Control, para que realmente su presencia y su actividad sea positiva. Porque necesitamos un transporte sostenible y eficiente y sostenible. Y por supuesto, algo que ya mencionó también Denise, es la necesidad de modernizar cierta legislación. No todos son obras de infraestructura, y una de ellas es la normativa del transporte de cabotaje, justamente para que inclusive los puertos provinciales puedan aprovechar estas características. En materia de conexiones terrestres, de accesos terrestres, tenemos la necesidad de una inversión en mantenimiento urgente. Hay que darle impulso al sistema ferroviario con el nuevo esquema operacional y potenciar algunas obras que quedan pendientes, el acceso de Trocha Ancha a la zona de Timbúes y la mejora en Puerto San Martín, algunos enlaces y curvas en la zona sur, y por supuesto prestar atención y ver cómo sale lo mejor posible el nuevo esquema de privatización. Otro tema también vinculado no solamente a lo climático, sino a la calidad de vida de la población, es la mitigación del impacto urbano que tengan estas obras, tanto viales como ferroviarias. Eso es muy importante. No pretendo tener razón en esto, pero muchas veces me preguntan, si hacemos esta obra, ¿cuánto ahorramos? Y la verdad que no sé cuánto ahorramos, pero que le mejoramos la calidad de vida de la población, seguro. Y evitamos conflictos. Que es difícil, como economista, sí es difícil ponerle un precio, pero téngalo por seguro. Si no, es inviable seguir operando. Y por otro lado, que también mencionó Denise, yo lo pongo con una sola palabra, consolidación del sistema Stop 5.0. Y sé que hay otras iniciativas de la provincia en materia logística que bueno, habrá que discutir y ver cómo vienen. Entonces, una palabra vieja que yo ya la escuché en los 90, ahora se usa de nuevo, pero estaba en los 90. Rosario, la zona de Rosario mostró resiliencia para mantenerse aún y a pesar de las subidas y bajadas económicas, de las afectaciones climáticas, de seguir siendo el primer nodo. Se requieren inversiones estratégicas para esto. Por supuesto que tiene que haber articulación entre el sector público y el sector privado. Y fundamentalmente, esto se lo robo a un profesor que vino de los Países Bajos y lo dijo, no luchar contra el cambio climático, sino que mitigar y adaptarse a los efectos que esto va a tener.
No quiero extender más. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Alfredo, por esta hoja de ruta que no solo es para el área metropolitana de Gran Rosario. Si uno toma esta agenda, es para los accesos al sistema de Bahía Blanca, Quequén en Argentina. Es lo mismo en la zona de Zárate, Campana, Escobar. Cuando hablamos de Sportlock, nosotros nos vemos como una cuestión nacional. Usamos a Rosario y a Santa Fe como ejemplo. Queremos articularlo. Pero obviamente este tipo de agenda se reproduce y bueno, mañana vamos a tener también una presentación por parte del CFI que va a ser acompañada por las autoridades del Ministerio del Plan Federal, de una propuesta federal de transporte, que es lo que necesitamos. Muchísimas gracias, Alfredo, por la presencia de la bolsa y esta presentación que has hecho. Vamos a invitarla a la ingeniera Alvarado para que haga la culminación del panel. Gracias, buen día. Estimada ingeniera Mónica Alvarado, secretaria de Transporte y Logística de nuestra provincia actualmente, ha cumplido sin número de funciones también en el municipio de Rosario en términos del transporte urbano, pero yo la conozco más como la profesora Mónica Alvarado de la Facultad de Ingeniería, que es donde está su corazón y anida sus capacidades fundamentales. Bienvenida, Mónica, y gracias por participar en Sportlock. No, buenos días, muchas gracias a vos, Juan, muchas gracias a IDR y a Global Port, no por la invitación, sino por la realización de este evento, que creo que es lo que realmente tenemos que agradecer. Bueno, la verdad que en primer lugar compartir el panel con Denise, con Alberto, con Gustavo. Hemos tenido una visión del sector privado desde distintas miradas, distintos sectores. Me toca a mí desde el sector público, las políticas públicas, que desde el gobierno de la provincia de Santa Fe venimos desarrollando. En primer lugar, decirles que desde que asumió el gobernador Maximiliano Puyaro, y lo decía el ministro Gustavo Puccini, la logística es tomada como una política de Estado. ¿Y esto qué significa? Ni más ni menos que se le dio gobernanza. O sea, existe una Secretaría de Transporte y Logística dentro de un Ministerio de Desarrollo Productivo. No son infraestructuras independientes. ¿Y cómo lo hacemos? Con una planificación estratégica, pero con un abordaje en esa planificación que es, bueno, yo no sé si alcanzan a ver, pero voy a hacer, es federal en primer lugar. Nos concebimos dentro... vale, para. ¿Puede decir que sale? Salió. Bueno, este abordaje, decimos, para realizar esta planificación es federal. Estamos dentro de la región centro, la región litoral, pero dentro del país creemos necesaria, y lo decíamos todos, esta mirada federal, una mirada transversal, un abordaje transversal que es necesario. Decimos que cuando abordamos las cadenas logísticas no podemos ver cada parte por separado y que es necesario tenerlo con una visión sistémica. Y, por supuesto, desde el punto de vista de la movilidad, una mirada multimodal, donde tenemos que ver cómo complementamos los distintos modos, no cómo se compiten, sino cómo se complementan. Quizás lo más bueno de estos paneles fue que podríamos haber hecho una única presentación todos, porque todos compartimos el diagnóstico, todos compartimos la visión también hacia dónde tenemos que ir. Y una de las cosas importantes es decir, ¿por qué pensamos nosotros y decimos y repetimos que Santa Fe es la capital logística de la Argentina? Claramente nuestra provincia está enclavada en el cruce entre el corredor bioceánico y la vía navegable troncal, pero además nosotros trabajamos mucho con la región centro, con la región litoral, y justamente Santa Fe está en el cruce, en la cruz entre la región litoral y la región centro. Y eso nos posiciona en una mirada y un trabajo conjunto con este abordaje que decíamos federal. Tenemos tenemos en la provincia de Santa Fe, lo decía el ministro, aeropuertos, puertos, la zona franca y el túnel subfluvial son todas las infraestructuras con las que estamos trabajando la logística. Y respecto de la vía navegable troncal, todos sabemos, 849 kilómetros, tenemos
4 puertos públicos, cada uno de ellos puertos tiene sus potencialidades y lo bueno de tener esta mirada provincial es que los puertos nos complementamos entre sí, estamos trabajando en un plan de eficiencia energética, todos los puertos juntos, digo los 4 puertos y la zona franca, porque la zona franca también tiene un muelle, así que la vamos a incorporar. Acá están todos los presidentes de los puertos y de los aeropuertos acompañándonos, como decía Puccini, de la zona franca, porque realmente esto se puede lograr cuando constituimos un equipo de trabajo. Y en esta de la hidrovía ya hablaron de la vía navegación, voy a pasar a esta cuestión que también todos nombramos, del impacto que tiene la región centro. Y dentro de la región centro, el impacto que tiene el nodo agropecuario del Gran Rosario, que es estos 60, 70 kilómetros de río, en los cuales llega, y lo dijeron todos ya, pero vale la pena repetirlo, 75,7 toneladas, primer polo agroexportador. Fíjense la importancia que tiene, si lo vemos aquí, del total nacional, ¿sí? Del total nacional se llevan el 75%. Pero es importante ver que las cargas que llegan de distintos lugares del país, no son por supuesto propias de Santa Fe, de la región centro, la región norte, la región sur. Y esta situación actual nos genera algunas externalidades negativas que las tenemos que ver, que todos coincidimos en estas externalidades, que tiene que ver con, porque hay un punto importante que Alfredo lo pasó, pero vale la pena recalcarlo acá, esas cargas y esas toneladas que salen por los puertos, el 69% llegan en camiones, el 14% en ferrocarril y el 17% en barcazas, lo cual hace que el sistema esté colapsado desde el punto de vista vial, sea una matriz modal que no es óptima, no es eficiente desde el punto de vista de los costos, y nos genera mucha presión sobre la infraestructura vial, con su consecuente aumento en los costos logísticos, y algo que es muy importante, que también lo hablábamos recién, la relación de las ciudades con los puertos. Los puertos no son territorios aislados, están inmersos en ciudades, conviven con esas ciudades y tenemos que lograr el mejor desarrollo económico, el impacto económico junto con el social y el ambiental para que sea un desarrollo sostenible en los lugares donde tenemos nuestros puertos. Pero nos gusta de la capacidad de la vía navegable troncal, ya lo hablamos, compartimos también la necesidad de modificar la ley de cabotaje y compartimos y vemos la pronta iniciación del Consejo Federal, el Consejo de Seguimiento, donde claramente es importante tener una visión federal para lo que es el seguimiento de todos los aspectos y también del ambiental para que también sea ambientalmente sostenible. Y decíamos que todas esas cargas llegan en camión sobre nuestras infraestructuras. Acá es importante recalcar que la producción sale del campo y a través de los puertos llega al mundo, pero sale del campo y pasa, y sin pasar, la carga y el camión no tiene límites jurisdiccionales. Entonces sale de los caminos productivos, más de 250 kilómetros de caminos productivos hemos acondicionado en la gestión de la provincia de Santa Fe. Pasa por rutas provinciales, pasa por rutas nacionales y pasa finalmente por los ingresos directos a los puertos en los cuales está. Entonces tenemos que pensarlo como un todo y pensar cómo hacemos para que ese camino que se hace, en este caso por camión, sea lo más eficiente posible. Y mientras trabajamos, como decíamos, en esa planificación a largo plazo, invertimos, porque cuando la política pública pasamos del diagnóstico al hacer, ¿sí? Y eso es lo que les queremos mostrar rápidamente, más de 390 millones en obras ya ejecutadas o en ejecución en el marco de este ingreso a las terminales portuarias, 4 obras proyectadas bajo análisis, con lo cual al periodo 2027 un total de 450 millones de dólares invertidos por el gobierno de la provincia de Santa Fe con recursos propios para poder mejorar los accesos a las terminales portuarias. Simplemente acá, para que los que no son o no las conozcan, vean que son obras y lo que estamos diciendo son distintas obras. La obra más emblemática quizás, la duplicación de la traza, es el tercer carril en la autopista Rosario-Santa Fe, distintas obras, el desvío del tránsito pesado en Timbúes, la ruta nacional, el Timbúes, la 34, el camino de la Cremería, la repavimentación del acceso a Cargill, el acceso al Alvear, la doble traza en la ruta 21, la ruta provincial 10, el puente sobre el ferrocarril, pavimentación de rutas provinciales como la 10S,
En definitiva, hablamos concreto de una inversión concreta sobre nuestros accesos o sobre las rutas provinciales. Nos habrán escuchado decir varias veces el reclamo hacia el gobierno nacional por el mejoramiento de las rutas nacionales. No, para no ser extensiva, todos sabemos que tenemos un impuesto de transferencia al combustible, además que todos los argentinos recaudamos en función de eso, pero bueno, mientras, como decíamos, no reclamamos, mientras hacemos y mientras también acordamos con el gobierno nacional que nos dio la administración de la ruta 012, que es una ruta estratégica para nosotros para el acceso a las terminales portuarias. Sabemos que la infraestructura es necesaria, claro, como no lo vamos a saber si por eso invertimos tanto, pero no es suficiente. Necesitamos también ordenamiento, necesitamos ponerle más inteligencia a los accesos y a los arribos a los camiones. Entonces, el famoso Stop 5.0 que hablaron todos, Gustavo, Denise, simplemente es un sistema que si bien el acceso ya estaba definido por el gobierno nacional, lo que trabajamos desde el gobierno provincial es pasar de bandas diarias a bandas horarias. ¿Esto qué es? Es decir, no solamente gestionar la oferta, que sería gestionar y agregarle más infraestructura vial, sino también gestionar la demanda. ¿Por qué? Porque teníamos picos en determinadas horas que eran muy pronunciados y donde se generaban esas esperas de los camiones tan repetidas. Entonces, lo que trabajamos con la banda horaria es repartir en función de las capacidades de recepción y de operatoria de cada una de las terminales portuarias, asignación por cupos por hora. Y eso nos permitió básicamente ordenarlo, con arribos sincronizados, con menos congestión, y realmente es un valor agregado muy importante con un trabajo interministerial, con todos los ministerios, con muchos de los ministerios, no todos, con muchos de los ministerios del gobierno de la provincia, pero sobre todo con una articulación con el sector privado, porque es la única forma con la que podemos lograr este avance. ¿Qué es lo que sigue en nuestra planificación? Avanzar un paso más. El sistema STOP es para el sistema solamente de carga granaria. El sistema STOP, además de dar cupos por hora, lo que trabaja es que a una distancia aproximadamente de 30 kilómetros de la terminal portuaria se hacen los controles para que esos camiones no lleguen, digamos, se le da hasta 2 horas con respecto al horario de ingreso que tiene la terminal portuaria. Entonces, no puede arribar antes para evitar la congestión en la zona ya propiamente del acceso a puerto. ¿Qué estamos trabajando con Pulso? Un paso más, avanzar sobre la totalidad de las cargas, sobre un plan sobre una plataforma facilitadora de transporte, donde podamos tener la trazabilidad de todas las cargas que ingresen a la provincia o que se circulen dentro de la provincia. La idea es dejar de improvisar, dejar de trabajar después de que cuando tenemos el conflicto, sino tener previsión y poder planificar con anticipación, tener los flujos totalmente actualizados que nos permiten, por supuesto, planificar con datos, que es la manera de gestionar más correcta. También otro de los puntos rápidos que trabajamos, cuando decimos también en qué avanzamos en normativa, en el tema de bitrenes, una resolución por la cual se autoriza la circulación de bitrenes de 60 toneladas en toda la provincia, de 75 para la autopista Rosario-Santa Fe, y para aquella tenemos más de 300 obra de arte, puentes, alcantarillas, llámese, en la provincia, y se hacen los ensayos en cada uno de estos puentes para generar corredores en los cuales se permita la circulación. Estamos ya con el avance de la resolución para autorizar la ruta 90 desde su inicio en Villa Constitución hasta la llegada con la ruta 8 y la ruta provincial 65. Entonces generamos eficiencia. Y lo que no puede faltarnos, y lo decíamos todos, el ferrocarril. La verdad que tenemos, lo decíamos antes, cuando el 14% de la carga llega solo ese 14% por ferrocarril, estamos en un problema que lo podemos mejorar. Y lo podemos mejorar haciendo una mejor operatoria y ampliando la red. Hablábamos, esto es simplemente lo que, para mostrarlo en gráfico, lo que todos ya hablamos. Finales del siglo XIX, gran centro agroexportador, el puerto de Rosario, y toda la infraestructura ferroviaria y vial converge al puerto de Rosario. Esa centralidad portuaria se modificó hacia las terminales del norte y del sur del Rosario, pero la infraestructura ferroviaria no acompañó esa descentralización portuaria. Entonces nos encontramos con situaciones
que hacen la no utilización como deberíamos tener del ferrocarril. Hay algunas cuestiones rápidas que se las nombro, que son importantes. Nombraban que estábamos en marcha de la licitación, o que el Gobierno Nacional está por licitar el Belgrano Cargas con el Urquiza y el San Martín. Y bueno, para nosotros es importante también participar, como lo hicimos en la licitación de la hidrovía, de este proceso. Pensamos que tiene que haber una participación federal en la licitación de estas vías ferroviarias. Hay obras que creemos que tienen que ser obligatorias. El circunvalar Santa Fe, y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver el circunvalar Santa Fe que estamos acá? Bueno, porque todo lo que viene del norte viene y pasa por Santa Fe, y el circunvalar está en la mitad de su ejecución. Es una obra que está por la mitad y que nos va a permitir pasar de 2 trenes diarios a 10 trenes diarios. Entonces, realmente es una obra muy importante que necesitamos. Ni hablar del circunvalar Rosario, que lo nombraba también Alfredo, y que en distintas etapas tiene que ver con una necesidad que son los accesos de trocha ancha a las terminales del norte, que podría considerarse como la primera etapa de este circunvalar. Las otras curvas que coincidimos, también la mirada siempre es la misma, de Alvear y Piñero. Y acá sí quiero hacer una reflexión, digamos, porque se puede hacer distinto, y todo esto lo hemos logrado siempre cuando hablamos de la articulación público-privada. Y tenemos un ejemplo del ramal F25 que ingresó a Timbúes, del ramal del Belgrano. Desde 1947 que no se realizaba un ramal de ingreso de trocha angosta, esto es al puerto de Timbúes. Y esto se logró con inversión privada, con profesionales locales, bueno, los nombró ante Alfredo, están acá, Alejandro y Ricardo, pero digo, tenemos capacidades, tenemos los privados realizando la inversión, los desarrollos, el profesionalismo desde la universidad y desde los profesionales para poder hacerlos, y un diálogo y un consenso multinivel, con acuerdo de los gobiernos locales, Timbúes en este caso, también Puerto General San Martín, con el gobierno de la provincia de Santa Fe, con la legislatura, porque también tenemos que tener la legislatura para liberar las tierras, y con el gobierno nacional. Entonces, cuando logramos este diálogo multinivel, esta articulación público-privada, podemos lograr las modificaciones y podemos lograr, sin lugar a duda, una logística mucho más eficiente. Y cerrando, porque no todos son los puertos, tenemos los 2 aeropuertos que se encuentran en el stand también aquí, así que pueden ir a ver, donde le hemos transformado realmente en un hub de salida a través de federalizar el régimen exporta simple. Los 2 aeropuertos, Rosario y Sauce Viejo, los 2 primeros del país en implementar el sistema exporta simple, donde también realizamos la carga diaria. En resumen, esta es una mirada muy rápida de pasar, digamos, del diagnóstico a una política pública, al hacer, con obras, con normativa, con reglamentaciones, con una articulación, entendiendo el rol del sector privado y el rol del sector público. Muchísimas gracias, Mónica. No te vayas. No te vayas. Vamos a ir finalizando este panel, no abruptamente porque no hemos corrido todas las presentaciones de apertura, pero sin dejar de destacar, y le pido a los otros panelistas que nos acompañen acá, seguramente nos sacarán una foto, entendiendo de que la agenda que se mostró acá, vuelvo a remarcar, es una agenda que es regional del sur de Santa Fe, pero es clave para la estrategia de exportación y productiva argentina. Agradecerle a la Bolsa, a la Cámara de Puerto, a la provincia, al Centro de Exportadores, porque estos materiales luego quedan todos en la página de Sportlock, en las páginas del instituto, y asumir un desafío. El desarrollo productivo no se va en contra del ambiente. A lo mejor no quedó remarcado en este panel, pero va a haber otros paneles específicos. El ambiente, el territorio, es el que utilizamos antrópicamente las personas para podernos desarrollar. Y obviamente que la mayoría de todos estos emprendimientos, desarrollos, trabajan o buscan de trabajar armoniosamente. Y entonces, entender fenómenos como los que estamos viviendo, el nuevo niño, el super niño,
nos obliga a tener infraestructuras resilientes y esa es parte de la propuesta. Muchísimas gracias a todos. Vamos a reordenarnos, viene un panel sensacional que es ¿qué hacemos con la hidrovía? Y bueno, muchas gracias a todos por estar presentes.